Ya, bueno, Listo. Audio. perfecto. Ya colgamos por aquí entonces. Gracias, Hernán. ¿Podemos dar inicio entonces? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, gracias. Bueno, doctores, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida, un saludo muy especial desde casa, un saludo muy fraternal para todos ustedes. En estos momentos que, si bien son un poco difíciles, o más bien muy difíciles para muchos, eh, sé que han sido de gran oportunidad para aprovechar el tiempo aún más, para seguir alimentando no solamente todos esos conocimientos que a diario queremos estar reforzando, sino para alimentar también esa, esa parte espiritual, esa reflexión, ese encuentro de cada uno eh, con su con su interior, con sus creencias, con su fe. Yo sé que eso es lo que nos mantiene ahorita con la esperanza viva y estoy segura que esto en muy poco tiempo va a, a pasar y vamos a estar, Dios lo permita, en una situación diferente, continuando con nuestras actividades y esperando que con mucha salud en nuestro país y en el mundo entero. Les doy la bienvenida. Para la Federación Odontológica es muy importante continuar con sus actividades, alimentándonos, reuniéndonos como gremio. Sé que están trabajando muchísimo de la mano con las sociedades científicas, con con ACFO, la Asociación de Facultades de Odontología, con el Colegio de Odontólogos, están trabajando muchísimo, doctores, para representarnos ante el gobierno nacional y ayudarnos a buscar las mejores soluciones en estos momentos para todas las dificultades que estamos viendo en nuestra profesión. Estoy segura que estamos muy bien representados y bueno, esto es parte del trabajo que continúa haciendo la federación, agremiándonos y presentándonos una secuencia de cursos muy interesantes en donde van a tener ustedes, y ya lo han visto aquí en la página web, si me permites, Hernán, para que vean las imágenes de las diferentes conferencias que vamos a tener esta semana con el doctor Enrique Haddad, la doctora Ángela Chávez, la doctora Maritza, los doctores, bueno, hay infinidad de colegas y compañeros que se unieron a esta causa para estar compartiendo información desde casa con todo el cariño para podernos seguir comunicando y seguir estando trabajando de la mano en este tema de la ontología, en este tema de nuestra profesión. Voy a iniciar aquí, mis doctores, compartiendo mi pantalla e iniciar acá con mi presentación para el tema que ustedes vieron, que es protocolos de cementación adhesiva 2020. Yo voy a abrir el panel del chat, perdón, el panel de preguntas con el chat al final de la conferencia, doctores. Entonces ahí vamos a estar compartiendo un poquito la información que haya quedado pendiente por el camino, de pronto algo que queramos aportar, bienvenido sea, les agradezco mucho sus preguntas, sus aportes, eso lo hacemos al final de la charla que aproximadamente tendrá una duración de una hora. Entonces, iniciamos con este tema de protocolos de cementación adhesiva 2020, en donde vamos a repasar un poquito de manejo de sustratos, manejo de procesos adhesivos, materiales actuales que nos permiten trabajar toda esta nueva filosofía, bueno, no nueva, pero sí eh, diferentes técnicas en esta filosofía de la rehabilitación oral adhesiva. Me presento, mi nombre es Mónica Lucía González, odontóloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino y especialista en biomateriales, operatoria dental y estética de Unicieo. Soy docente de la Universidad Unicieo de rehabilitación oral y de la Universidad del Bosque, y también trabajo de la mano con otras universidades con los posgrados de rehabilitación oral en este tema de los biomateriales y la operatoria dental adhesiva. Entonces, qué rico, doctores, tenerlos aquí. Bienvenidos una vez más y empecemos pues con nuestro tema, en donde vamos a repasar protocolos. Estoy segura que es un tema de mucho provecho porque es parte de lo que hacemos básicamente a diario y más con todas estas tendencias de odontología de menor invasión en donde trabajamos materiales actuales de interesantísimas propiedades físico-mecánicas y ópticas, estéticas,
en donde podemos obtener muy buenos resultados, como nos lo muestran muchos autores en la literatura, con todas estas restauraciones de mínima invasión, podemos tener muy buenos resultados de estabilidad en el tiempo gracias a todos estos procesos adhesivos bien realizados que de la mejor manera pues garantizan la estabilidad de estas restauraciones en el tiempo. Y sabemos que una combinación correcta del tipo de restauración, el material del cual está fabricada, la situación clínica en particular, la situación de cada paciente en particular, más la estrategia o los protocolos de cementación, pues nos llevan al éxito clínico de este tipo de restauraciones. Sabemos que la cementación adhesiva, pues tiene mucho que ver con la escogencia el conocimiento más bien de los biomateriales y de los sustratos. Y cuando vamos a escoger el tipo de cemento, perdónenme, yo me subo un poquitito aquí mi pantalla. Cuando vamos a escoger el tipo de cemento, perdón, me devuelvo, que me pasé. Debemos conocer, como les decía muy bien, el material restaurador, la zona y tipo de restauración que estamos trabajando, ¿sí? Si es una restauración tipo corona, carilla, una prótesis fija, una incrustación, un poste, debemos saber en qué sustratos estamos trabajando, cuáles son los materiales que vamos a preparar para obtener esos mejores resultados y la retención de las preparaciones, ese paralelismo o posibilidad retentiva que tienen esas preparaciones para saber qué tipo de o necesidad de cementación debemos tener, si podemos manejarlo con una cementación convencional o necesariamente tenemos que hacerlo con una cementación adhesiva. Permítanme, me salgo un momento para subir una parte aquí de mi pantalla que me está tapando y ahora sí, nuevamente les vuelvo a compartir la pantalla. Permítanme un segundo. Ay, auxilio. Ay, Dios, ahora ¿dónde puedo compartir la pantalla nuevamente? Acá. Compartir, listo. Oh my goodness, ahora no lo puedo hacer. Discúlpeme, ya lo voy a manejar nuevamente. Hernán, ¿tú me ayudas nuevamente, por favor, compartiendo la pantalla? Yo sé cómo. Dale aquí, mi amor, ayúdame, por favor. Discúlpeme un Doctora, momentico, doctores. en reproducir. ¿Compartir pantalla? Sí, mi amor, acá. ¿Qué? Los hijos son los que nos ayudan. Permítanme un segundo, doctores. No, ahí estás ¿Cómo lo compartiendo. puedo? Deja. Ya, perdón, ya. Aquí lo puedo hacer. Reproducir. Ya, gracias. Listo, mis doctores. Entonces, a ver, me adelanto un poquito a donde iba, que íbamos por acá. Entonces, vamos a hacer una combinación de estrategias para poder llegar a establecer esos fundamentos de adhesión a los diferentes sustratos que estamos trabajando. Sabemos que la idea es comenzar con o estos protocolos con un muy buen aislamiento del campo operatorio. El aislamiento absoluto nos permite definitivamente confiar más en los valores adhesivos o en esos resultados que esperamos obtener con todas estas técnicas. Sabemos que hoy en día, y la evidencia lo muestra con mucha frecuencia, en el manejo de sustratos dentales podemos hacer uso también de arenadores en húmedo, ¿sí? Para poder limpiar, para poder hacer micro retenciones en donde podemos trabajar o aumentar esos valores adhesivos. Conocen ustedes el AquaCare Twin, que es un sistema que está llegando ya con amplitud a nuestros países y que vale la pena involucrar dentro de las técnicas que estamos trabajando para mejorar ese protocolo de microarenado en la cavidad oral, no solamente para las restauraciones, sino para hacerlo de manera intraoral. Y para poder hablar de cementación adhesiva tenemos que clasificar muy bien los cementantes actuales, los cementantes adhesivos, porque vamos a enfocarnos en cementación adhesiva. De todas formas, quiero hacerles una clasificación, como lo ven ustedes aquí en esta diapositiva, donde tenemos o partimos de los sistemas convencionales que siguen siendo utilizados en muchos casos, siguen siendo preferidos o la opción número uno en muchos casos. Están los sistemas autoadhesivos que no requieren de acompañar el cementante con un sistema adhesivo adicional, y están los sistemas de grabado y autograbadores, los que vienen con primers especiales, autograbadores o con adhesivos para este fin, autograbado. Entonces,
¿cómo definimos cómo vamos a hacer el tipo de cementación? Los cementos convencionales, pues si tenemos, digamos que si los clasificamos así en esta pirámide, sabemos que en la medida en que necesitemos mayores o mayor resistencia adhesiva, valores adhesivos, pues sabemos que son los cementos adhesivos los que más nos la van a permitir, nos van a aumentar esos valores adhesivos. Si hablamos de resistencia a la fractura, lo mismo, los cementos adhesivos nos van a ofrecer una alta resistencia a la fractura, tanto del material restaurador como protección tanto a la restauración como al sustrato dental. Si hablamos de número de pasos, lo mismo, tenemos que, número de pasos, pues sabemos que los cementos adhesivos tienen un poco más de pasos, los cementos convencionales son mucho más sencillos de trabajar. Y en el tema de retención de la preparación, pues sabemos que cuando la retención es crítica, cuando no hay muy buena retención, pues los cementos adhesivos pueden ayudar un poco en esos objetivos finalmente. Entonces, clasifiquemos estos cementos de esta manera, como se los presento aquí en la pirámide, donde vemos que hay sistemas de grabado, en donde estos van a venir acompañados normalmente de un ácido fosfórico y de un sistema adhesivo que puede ser autogravante o self-etch, en donde podemos escoger, si es universal este tipo de adhesivo, podemos escoger qué tipo de grabado vamos a trabajar, qué tipo de grabado, o sea, total, grabado selectivo o autograbado, es decir, grabamos toda la superficie esmalte y dentina, grabamos solamente esmalte y no le hacemos nada de dentina con el ácido fosfórico y solamente esperamos que el adhesivo actúe, o utilizamos totalmente el autograbado sobre todos los sustratos que estamos trabajando. Entonces vamos a empezar a hablar, perdón, de estos sistemas de grabado, en donde tenemos que los cementos resinosos de grabado, pues la mayoría son de polimerización dual, o mejor dicho, tenemos materiales de polimerización dual y de polimerización, de fotopolimerización, que son para restauraciones que permitan el paso de la luz fácilmente. Entonces, cuando hablamos de los de polimerización dual, pues permiten ser utilizados en restauraciones donde no haya un fácil acceso de luz, por ejemplo, en coronas, en prótesis fijas, en puentes Maryland, en postes estéticos que idealmente pues dejan pasar a través de ellos la luz, pero que en la medida en que se profundicen va a ser un poco más difícil, entonces por eso los duales son los más indicados. Los cementos de grabado de fotopolimerización, y saben ustedes o conocen algunas de las marcas que están presentadas aquí, son idealmente para restauraciones que permiten el paso de la luz, más bien delgadas, de cierto grado de translucidez que permiten esa polimerización a través de ellas. Y estamos hablando de carillas estéticas vestibulares, palatinas, oclusales y para inlays y onlays de espesores menores. Esos son los de fotopolimerización, muy utilizados para restauraciones tipo carillas, además porque nos dan más tiempo de trabajar. Yo sé que algunos cementos duales están libres de aminas terciarias aromáticas, que son las que pigmentan, y se podrían utilizar en el manejo de carillas o en la cementación de carillas estéticas, pero de todas formas el tiempo por ser duales viene a ser un poco limitado. En el tema de microvinirs o restauraciones tipo lentes, pues sabemos que los cementos de carillas, además por ofrecernos una variedad de colores importante, unas pastas train que nos permite probarlos previamente, pues nos ayudan estos cementos a hacer o a garantizar una estabilidad del color y de los valores adhesivos de estas restauraciones a largo plazo. Estos cementos de fotocurado también pueden ser utilizados, como les decía, para carillas palatinas, carillas oclusales. En este caso, estamos viendo un caso de cementación de carillas de silicato de litio, en un caso de erosión para solamente los 4 incisivos anteriores, en donde no teníamos una pérdida de borde incisal muy grande, era no más de 1 milímetro, 1.5. Entonces definimos hacerlas con disilicato de litio y en el protocolo adhesivo, que ya lo vamos a ver para los diferentes materiales, pues sabemos que tenemos que involucrar ácido fluorhídrico, neutralizantes como el bicarbonato, ácido fosfórico para limpiar de pronto precipitados, silanos o metal primers en algunos casos, o sea, primers para cerámica, primers para metal, eh, y un muy buen adhesivo, acompañado o no, dependiendo de la técnica, de un buen ácido fosfórico, ojalá tixotrópico, porque para hacer una técnica de grabado selectivo debo tener un ácido tixotrópico que no permita grabar más allá de la superficie de esmalte. Entonces, todos estos protocolos los vamos a ver en la medida en que hayamos clasificado ya los sistemas de
cementación o los cementantes actuales. Los sistemas de autograbado vienen siendo los que omiten el paso del grabado, pero tienen unos primers especiales que funcionan como primer y bonding, de los más conocidos en nuestro país, por lo menos en Latinoamérica. Creo que el Paracord de Coltene, Multiline de Ivoclar, son de los más trabajados aquí en nuestras clínicas y universidades, y pues sabemos que vienen con un kit específico, con unos primers, un adhesivo especial o con unos protocolos específicos, y a pesar de ser duales, son mucho más de autocurado que de fotocurado. Entonces, ellos permiten utilizarse también con una polimerización química, o sea, pueden usarse en restauraciones que no permitan el paso de la luz, metálicas inclusive, o de óxido de circonio de primeras generaciones, en donde necesitamos de un curado básicamente químico. Y definitivamente estos cementos estarían contraindicados en restauraciones delgadas o tipo carillas. Los autoadhesivos son los que ya omiten tanto el ácido como el sistema de primer adhesivo o el sistema de adhesivo universal que estemos trabajando. Estos sistemas autoadhesivos, pues, gracias a su pH y su acción inicial ácida, y luego al unirse con el tejido, con la hidroxiapatita, se alcalinizan y digamos que detienen su acción de penetración en los tejidos, pues ellos se neutralizan, y a pesar de que no tienen un sistema que les abra, ¿sí?, ese espacio para poder entrar, ellos tienen una muy buena penetración, no igual a la que generan los cementantes con un sistema de grabado previo, pero en la medida en que los dejemos actuar, doctores, pueden llegar a tener valores adhesivos bastante interesantes, bastante similares también a los sistemas anteriores. Entonces, lo importante de estos sistemas autoadhesivos, doctores, es que los manejemos como el fabricante lo indique. Los tiempos son más cortos, por supuesto, porque al igual estos cementos son duales, pero son más de autocurado que de fotocurado. Lo importante es que cuando los llevemos a la superficie dental, esperemos al menos unos 20 segundos para que ellos empiecen a hacer su reacción, no solamente de autograbado y penetrando el diente poco a poco con un poco más de dificultad, esos tejidos sobre los cuales están ellos actuando, esmalte, dentina, y al mismo tiempo para darles un tiempo de ser también autopolimerizables en su inicio, y pues finalmente 20, 30 segundos después activarlos con luz, que de eso se trata. Estos cementos tampoco se utilizan para carillas por las posibilidades del cambio de color en el tiempo. O sea, idealmente no usarlos en sectores anteriores. Son cementos excelentes para sectores posteriores. Conocen ustedes muchas marcas que tenemos en la actualidad. Hay muchas presentaciones. Yo creo que la gran mayoría de ellos de recalcar de su buena, de su buena funcionalidad clínica, ¿sí? Y miren, aquí, por ejemplo, mostrando en esta diapositiva las propuestas que algunas compañías nos ofrecen. Por ejemplo, en este caso, Ivoclar nos ofrece para sus sistemas de restauraciones indirectas muchas opciones. Entonces, vemos cómo cada compañía tiene diferentes cementos, que los de grabado total, los de autograbado, los autoadhesivos, de pronto inclusive especiales para cementar sobre implantes con un poco más de opacidad y de pasos más sencillos, los cementos también convencionales de ionómero de vidrio. Entonces, vale la pena ver cada compañía que nos propone y cuáles son los que yo necesito realmente para trabajar las restauraciones que estoy trabajando en mi clínica diaria, porque no existe un adhesivo universal o un adhesivo generalizado para todas las restauraciones. Yo creo que es importante reconocer que puede que tengamos que tener al menos unas 3 opciones de cementantes en nuestro consultorio, al menos, a veces más, para todas las situaciones clínicas que se nos presenten. Entonces, cuando hablamos de protocolos de cementación, tenemos que evaluar qué tratamiento le vamos a dar al sustrato restaurador, qué tratamiento le vamos a dar al sustrato dentario y qué tratamiento o qué pasos clínicos vamos a manejar, qué protocolo vamos a manejar en el tema de esa cementación. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de los sustratos restauradores,
Sabemos que hay sustratos metálicos, hay sustratos poliméricos, ¿sí? De polividrios o materiales híbridos, hay postes de fibra de vidrio o postes colados, hay cerámicas con matriz vítrea, hay cerámicas policristalinas o más bien oxicerámicas, que son ácido resistentes, y como les mencionaba, estos materiales híbridos que son materiales cerámicos con algo de matriz polimérica. Entonces, todos ellos ameritan un protocolo diferente y hay compañías que nos permiten trabajar estos sistemas para poder preparar los sustratos. Aquí muestro el que manejo con frecuencia, el sistema de Visco que trae todos los primers en el mismo sistema. De hecho, este kit, ellos lo llaman kit reparador de porcelana porque lo ofrecen para hacer reparaciones intraorales. Me parece muy interesante y qué bueno que lo sigan trayendo a Latinoamérica porque complementa mucho nuestros sistemas de adhesión. Trae ácido fluorhídrico, que lo ven ustedes acá, trae la barrera gingival, trae silano o ceramic primer, trae el metal primer, que le llaman Z Prime, está el adhesivo para la porcelana que se llama Free, y está el opacador en el caso de necesitar opacar algún sustrato metálico para poder trabajar mucho mejor la parte estética. Entonces, son sistemas que existen que complementan mucho el manejo de la cementación adhesiva. Igual, todas las compañías nos presentan siempre sus sistemas de ácido fluorhídrico y silano, en el caso de trabajar la cementación para cerámicas, y Oclar maneja su ácido fluorhídrico también con el Monobond N, que es un primer para cerámica y para metal, muy interesante. Inclusive ellos también manejan un sistema de no utilización del ácido fluorhídrico, sino un sistema especial que ya se los voy a explicar para resumir un poco más los pasos, que de ser bien manejado puede presentar resultados bastante interesantes y muy comparables a los que se obtienen con el ácido fluorhídrico convencional. Entonces, tenemos que reconocer que hay sistemas ácidos sensibles, ¿sí? Que permiten ser grabados con ácido fluorhídrico. Eh, pues cuando tenemos estas opciones que nos permiten las compañías como este Monobond Etch and Prime, que es la unión del ácido fluorhídrico con el paso del silano, de la silanización, pues yo creo que vale la pena conocerlos porque permiten muy buenos resultados. La compañía habla de aplicarlo 20 segundos y dejarlo actuar 40 segundos. Otras compañías hablan de decir, bueno, podemos manejarlos o dejarlos un poco de tiempo más, podemos inclusive frotarlos durante 40 segundos o algunos autores dicen 60 segundos y dejarlos reposar sobre la superficie otros 40 segundos adicionales, y se han encontrado en diferentes estudios resultados muy similares al manejo del ácido fluorhídrico. Entonces, vemos cómo en una sola botella podemos obtener los dos materiales. En la parte que realiza el grabado es el polifluoruro de amonio en este sistema Monobond Etch and Prime, y la parte de la silanización es un sistema de silano básicamente dentro de unos vehículos o solventes que son alcohol y agua y que permiten el manejo en pasos resumidos. Como les digo, ellos lo recomiendan utilizar o frotar durante 20 segundos, dejarlo 40 segundos más y lavarlo bastante bien. Insisto, me gusta ver cómo, sin embargo, bueno, la compañía dice los valores que se obtienen son bastante buenos, pero obviamente con el sistema convencional de grabado con ácido fluorhídrico, pues pueden hacerse o verse microscópicamente mayores microretenciones mecánicas, pero aumentándole los tiempos pueden llegar a generar unos valores muy similares de microrugosidades. O sea, insisto, yo ya lo estoy utilizando, frotarlo durante 40, inclusive hasta 60 segundos y dejarlo reposar 40 segundos más, y esto me permite tener mayor confianza en estos sistemas de acción reducida o resumida más bien. Entonces, y aparte, pues sabemos que en muchos de los casos tenemos siempre que eliminar contaminantes. En el caso del circonio, es importantísimo eliminarle los contaminantes que se generan cuando probamos las restauraciones en boca con saliva y proteínas, pues a veces la misma sangre, esas proteínas salivares o que están presentes en las zonas de los surcos, a veces esos fluidos que llevan algo de sangre, inclusive pueden contaminar mucho el circonio especialmente, se adhieren muy bien a esas partículas de circonio, entonces hay que buscar también sistemas con partículas de óxido de circonio más grandes como este Ivoclean. Conozco también el Circlean de la compañía Visco, este Ivoclean es de la compañía Ivoclar,
Y me parece interesante que presenten productos que nos garanticen que al limpiar los residuos que contaminan o se forman, en el caso de un grabado, como es el caso de las cerámicas vítreas, cuando se forman esas sales o esos residuos policristalinos se llaman sales de hexafluoroapatita, yo cómo puedo limpiar a través de un sistema. En el caso de las cerámicas vítreas, yo puedo limpiar con ácido fosfórico frotándolo 1 minuto, pero en el caso del circonio, el ácido fosfórico contamina el circonio, por tanto, sí o sí debo utilizar un sistema descontaminante o limpiador como es este que les presento, Ivoclean o Circlean de la compañía Visco. Entonces, hay que clasificar las cerámicas para saber cómo las voy a manejar, ¿sí? Si son cerámicas vítreas, si son cerámicas policristalinas o más bien son compuestos casi metálicos completamente y sistemas mixtos para saber cómo voy a trabajar esos protocolos adhesivos en cada uno de ellos. Entonces, si decido cementar un sustrato metálico con cementación adhesiva, no convencional, porque convencional podría ser una primera opción, un oxifosfato de zinc para cementación, o un ionombre de vidrio podría cementar muy bien una estructura metálica. Pero si decido hacerlo con una cementación adhesiva, tengo que pensar en que el cementante debe ser más de autocurado que de fotocurado. O sea, puede ser un cementante dual, pero que tenga más acción química que por luz. Debo pensar que deben ser materiales que necesiten o que tengan muy buena adhesión al metal o de pronto necesiten un primer a metal que contenga monómeros como el MDP que me ayuden a hacer mejores enlaces con estos sustratos. Entonces, cuando hablamos de sustratos metálicos y la preparación que les voy a hacer para la alimentación, debe ser el protocolo debe ser muy estricto para que podamos obtener los resultados esperados. Entonces, ese arenado interno con óxido de aluminio, más o menos 50 micrómetros el promedio de partícula que podemos utilizar en una fuerza normal, 5 bars de presión, lavar, limpiar, secar muy bien, aplicar metal primer o muchas veces el sistema cementante contiene monómeros de NDP incluidos que pues estarían cumpliendo con este papel del primer a metal y aplicarlo a la superficie y llevarlos en el tiempo indicado porque pues como les digo, estos cementos de autocurado tienden a ser mucho más rápidos en su uso. Cuando utilizamos postes colados, ¿sí? Postes de oro, especialmente tipo 3, podemos hacer protocolos adicionales, por ejemplo, en la universidad en donde trabajo, en Uniceo, tenemos protocolos específicos para el manejo de este tipo de restauración, estos postes colados que se siguen haciendo en oro tipo 3, para algunos casos, en donde la idea es arenar con óxido de aluminio 50 micrómetros, puede ser 3, 5 bars de presión, hacer un decapado químico con el sistema NEACID que permite esa activación química de esa superficie, lavar y secar. Luego aplicar el metal primer por 60 segundos, es decir, dejarlo que actúe 1 minuto, se evapore y recubrir la superficie con el cemento escogido, que normalmente, como les decía, es de autocurado. Los sustratos polividrios, pues son polímeros básicamente, a pesar de que tienen una alta carga cerámica, son polividrios, entonces pues requieren de un microarenado, ¿sí? La aplicación puedo limpiar con ácido fosfórico, sí, pero el arenado ya lo estaría haciendo realmente. Lavar muy bien, secar, aplicar silano, esto es un paso de pronto a veces discutido, que no es tan necesario en polímeros, pero cada vez los polímeros tienen más carga cerámica, por tanto creo que vale la pena aplicarles un silano de manera adecuada, un silano que esté bien en su fecha de vencimiento, que esté muy estable, que haya estado muy estable en su conservación y en su frasco. Y después del silano, crear una capa inhibida con adhesivo para poder tener radicales libres para que hagan efecto o mejor interacción con el cementante escogido. Entonces, el cemento escogido podría ser, en el caso de una incrustación en una corona, también un cemento dual que permita polimerización adicional química una vez hemos fotopolimerizado. Entonces, se están utilizando con frecuencia estos sistemas de resinas con buena carga cerámica para hacer diferentes tipos de restauraciones, muchas veces restauraciones de menos invasión, carillas palatinas, carillas oclusales, muchos de estos sistemas maquinados pues que están controlando bastante bien
la técnica de confección de la restauración, porque aquí no hay problemas ni de polimerización, ni de compactación, porque realmente son sistemas que están hechos al vacío y que no tienen burbujas internas que vayan a debilitar la solidez estructural del material o disminuir la solidez estructural. Cuando hablamos de materiales híbridos, porque Vita Dynamic viene a clasificarse es como un material híbrido, es más cerámica que polímero. Entonces, al ser una cerámica feldespática, pues exige un grabado con ácido fluorhídrico de 1 minuto por lo menos, algunos autores hablan de 2 minutos, pero en AMIC es un sistema que se graba con ácido fluorhídrico por 1 minuto, no se debería arenar previamente por ser cerámica o considerado básicamente una cerámica vítrea, y después del grabado con ácido fluorhídrico, pues silanizar de la manera convencional 1 minuto ese silano y posteriormente aplicar o no el adhesivo según la recomendación del fabricante. Cuando hablamos ya entonces de cerámicas como tal ricas en sílice, conocemos que tenemos básicamente en la actualidad cerámicas feldespáticas, cerámicas reforzadas con leucita y cerámicas de disilicato de litio. Son las tres más manejadas en la actualidad para las restauraciones adhesivas o restauraciones estéticas, en donde tenemos que evitar arenarlas. Estos ya vienen de laboratorio listas para que simplemente las probemos, las grabemos con ácido fluorhídrico dependiendo de su composición. Si son feldespáticas, de 1 a 2 minutos máximo. Si son reforzadas con leucita, como lo vimos con Empres 1, no requieren más de 1 minuto de grabado con ácido fluorhídrico. Si son disilicatos de litio, que pues conocemos mucho, el IMAX-CAD o IMAX-Press o Empres 2 también, y muchas marcas que hay en el mundo ahora de silicato de litio, pero Ivoclar creo que tiene un liderazgo importante en el tema. Sabemos que el disilicato máximo 20 segundos debe ser grabado. Entonces, esos tiempos nos permiten actuar con los protocolos establecidos en la investigación para saber que la restauración no se va a debilitar una vez realizada esta preparación de las superficies. Entonces, después de ese grabado, hacemos la neutralización con bicarbonato, como lo observamos acá, hasta que ya no salgan más burbujas. Cuando ya esté completamente neutralizado, estos son realmente eh, para resultados de protección ambiental. Realmente esto no es más que para eso, para no enviar ese agente tan cáustico y tan contaminante al medio ambiente. Entonces, después de esta neutralización que vemos acá, es lavar, secar muy bien, silanizar, esperar el tiempo, normalmente 1 minuto es lo ideal, y aplicar el cementante que estemos trabajando con o sin adhesivo, doctores. Y ahí hay una discusión. A veces algunos autores dicen, colóquele adhesivo a la superficie, otros dicen, con mi cemento no es necesario colocarle adhesivo a la superficie. Eso sigue en discusión, pero yo creo que cuando aplicamos un adhesivo bien aireado, bien evaporado ese solvente, o un adhesivo como el que les mostré hace un momento, Porcelain Bonding, que ese es de la compañía Visco, que es EMA-free, que no tiene solventes, y yo lo aireo muy bien, yo creo que puedo obtener una buena permeabilidad o mejorar el grado de humectación del cementante cuando toca la superficie restauradora, cuando lo coloco en el sustrato restaurador. Entonces, colocarle o no adhesivo es un tema que es de elección del clínico. Dentro de los consejos clínicos, como les decía, después del grabado con ácido fluorhídrico, doctores, en cerámicas vítreas se forma esa capa de contaminantes, de sales de hexafluorapatita, que deben ser eliminadas. Estos son parte de un artículo muy interesante que nos presentó el doctor Abelardo Báez, profesor amigo de Chile, que nos mostró los protocolos de manera muy gráfica de las preparaciones, especialmente para carillas, y la recomendación importante de las opciones que tenemos para limpiar esos precipitados. Entonces puede ser a través de ultrasonido, en soluciones ultrasónicas, en soluciones de alcohol ultrasónicas, lavando y secando, o aplicar el ácido fosfórico frotándolo muy bien durante 1 minuto y retirar, o un lavado muy profuso, pero pues esa es la que menos ha funcionado realmente, o el baño en ultrasonido o la aplicación frotada de ese ácido fosfórico permiten una buena limpieza. Hay materiales hoy en día reforzados o digamos que adicionados o se les ha adicionado a estas cerámicas, por ejemplo, en el caso de Celtra, de Densplay, de la compañía Densplay. Celtra tiene también
y Celtra, pues Celtra tiene también, aparte de disilicato de litio, tiene un refuerzo de óxido de aluminio, que simplemente es para mejorar el tema de la opacidad del material, ¿no? Entonces, más que un refuerzo, es más como para ir trabajando mejor la opacidad del material, pero sigue siendo una cerámica vítrea, doctores, sigue siendo una cerámica que debe ser grabada por 20 segundos porque es un disilicato de litio. Bueno, entonces, importante conocer también todos los que estamos ahorita viendo, Suprinity de Vita, por ejemplo, que son materiales híbridos especiales que ameritan reconocer cuál es su composición y pues híbridos no, sino más bien son reforzados o combinados con otros materiales, pero sabemos que la base principal son cerámicas vítreas. Las cerámicas con alto contenido cristalino o oxicerámicas o circonia o alúmina, bueno, varias de estas que tienen alto contenido cristalino son considerados compuestos metálicos, pues la preparación es un poco más sencilla porque son metales y finalmente los metales a veces o por su dureza, en este caso, estos materiales no se dejan arenar fácilmente. Idealmente sería hacer un arenado con Rocatec o un sistema de silicio. Muy buenas tardes. Permítanos un segundo mientras restablecemos conexión con la doctora, por favor. Conectada, quiero que me indiquen por favor en el Doctora, ya chat. puede hablar. ¿Ya estamos allí? Ya estamos. Sí, señora. Solo tienes Respóndanme que por favor compartir por la el chat si pantalla. ya me están viendo nuevamente, doctores. Listo, perfecto. Gracias, tan bellos. Gracias por contestar. Muy bien, ya comparto la pantalla, ya seguimos entonces y quedamos donde ya está ahorita que les decía que pues estábamos hablando de las cerámicas con alto contenido cristalino, o sea, las cerámicas oxicerámicas, pues, o los materiales de circonia, alúmina, que exigen una preparación especial, un microarenado, ¿sí? Si lo vamos a hacer con partículas de óxido de aluminio normales, tienen que ser con presiones muy suaves, idealmente hacerlo en laboratorio para poder controlar uno, máximo 2 bars de presión, pero un bar de presión es lo ideal, con partículas pequeñas de no más de 50 micrómetros. Idealmente, pues se manejaba el Rocatec, que era un sistema de silicatización, pero no se consigue fácilmente en nuestros países, doctores. Entonces, nos valemos mucho de estas pequeñas microretenciones que podemos generar con el microarenado, pero más que todo estamos confiándonos de la retención química que nos van a permitir los metal primers como el MDP. O los monómeros fosfatados que están en los diferentes primers, y en los sistemas adhesivos que estamos utilizando o en algunos cementos que vienen allí incluidos. Entonces, la preparación, como les decía, es un microarenado suave, máximo 1 o 2 bars de presión. Probar la restauración, o bueno, probarla previamente, limpiarla muy bien. De todas formas, recuerden que la limpieza, cuando ya se contamina con saliva, la limpieza es realizada por sistemas especiales como el Ivoclean de Ivoclar o el Circlean de Visco, ayudan en este objetivo. Se frotan muy bien 20 segundos, máximo 30 segundos, se lavan y se secan. Luego se aplica ese metal primer que básicamente está compuesto por el monómero MDP y se aplica el cemento que se haya escogido especial. Entonces es importante esa limpieza, doctores, y básicamente estos sistemas son partículas de óxido de circonio un poco más grandes que las que están en la superficie, lo cual le quitan esa afinidad al sustrato, le quitan esas partículas contaminantes, se las llevan, las absorben más fácilmente, dejando que
el sustrato restaurador, en el caso del circonio o la circonia, pues quede bastante afín a los sistemas de MDP que se van a unir muy bien y van a permitir esa unión o esa integración con el sistema adhesivo. Entonces, hoy en día el circonio se está utilizando cada vez más, doctores, gracias a sus propiedades estéticas. Su resistencia sigue siendo excelente. En sectores posteriores es un material de muy buena elección para coronas y prótesis fijas. Cada vez avanzan y avanzan en esta tecnología de fabricación, de confección, y ofrecen valores estéticos muy interesantes. Creo que la mayoría de compañías nos presentan bastante evidencia con el avance que han tenido con todos estos materiales. Entonces, qué bueno aprovechar esas ventajas para poder hacer muy bien unas muy buenas, unos muy buenos resultados de cementación. Permítanme, que me están diciendo, no sé si me están escuchando bien. No entiendo por qué se ve un recuadro en la presentación. ¿Qué haría? Cuéntame, Nan, entonces, ¿cómo lo retiro? Porque permítanme un segundo, doctores, miramos cuál es el recuadro que se ve, porque no entiendo por qué se ve lo que me comentan, que hay una zona en la parte derecha que se cruza con la presentación. Permítanme un segundo. Permítanme, doctores, cuéntame, Nan, ¿cómo lo retiro? Bueno, permítanme, doctores, ya le vamos a solucionar el tema a solucionar el tema del recuadro que está en la parte derecha. Gracias. Dale, Hernán, cuéntame. En las opciones, porque tienes que ampliar la página total. Lo que tú ¿Sí me decías entiendes? acá, ya, ahora sí. Ahora sí, y ahora sí sale reproducir. Espérame un segundo, ya, reproducir. ¿Ahora sí? Ahora Ya sí. te confirmo. Yo creo que Ahora sí. sí. Listo, gracias, Hernán, muy amable. Listo. Doctores, ya, gracias. Ahora sí, ya veo que sí, ahí nos dejó de aparecer ese cuadro en la derecha. Es que yo no lo veo, pero ustedes sí lo veían. Bueno, muy bien. Entonces, cuando vamos a cementar circonio o cerámicas policristalinas, pues tenemos que alistar varios, un sistema con varios frasquitos, seguramente, como les decía, el Z Prime, o bueno, un sistema de primer a metal, el sistema adhesivo que necesite mi cementante si es que lo trae, un sistema de limpiador, pues para una vez probando la restauración yo pues pueda desinfectar y pues limpiar muy bien la superficie del sustrato, y ya el material cementante específico para este tipo de cerámicas que normalmente, como les decía, contienen monómeros especiales funcionales como el MDP, el 10 MDP. Entonces, aquí ven ustedes que estoy grabando con ácido fluorhídrico, pero solamente la zona del margen vestibular, porque tienen un collar de margen cerámico, porque es un circonio estratificado, y entonces es digamos que un collarless, y esa zona está recubierta con cerámica feldespática, entonces por eso grabamos durante 2 minutos con ácido fluorhídrico esa zona, y ya simplemente el circonio se le aplicó ese Z prime o ese primer a metal para obtener mejores valores adhesivos y continuando con el cemento que haya definido colocar. Sin embargo, es importante resaltar, doctores, que hay cementos especiales para circonio o para cerámicas policristalinas. Digamos que podemos mencionar compañías que los producen, como son Ivoclar Bioaen con su Multilink N, 3M con su Relix U200, Teracem de la compañía Visco. Son sistemas especialmente creados para cementación precisamente de este tipo de materiales o las dificultades que se presentan con este tipo de materiales. Teracem, por ejemplo, de la compañía Visco, me parece muy interesante que tiene el MDP incluido en su composición, es un material opaco. Por ejemplo, en el tema de cementar sobre abanes metálicos o muñones metálicos. Entonces, nos permiten obtener resultados de valores adhesivos y estéticos bastante interesantes. Los postes de fibra de vidrio, pues también requieren de un protocolo específico de cementación. No se arenan, doctores, no se arenan. Se limpian muy bien una vez probados, como los tocamos, se pueden haber engrasado, contaminado con saliva, se limpia muy bien con alcohol isopropílico.
se secan, se silanizan y una vez esperada la evaporación del silano, 60 segundos, se pueden airear, pero básicamente exigen la aplicación del cemento idealmente con cánulas dentro del conducto, ¿sí? Y muchas veces estos mismos cementantes son reconstructores de muñón, entonces es muy interesante que podamos hacer la reconstrucción en monobloque. Hoy en día también estamos viendo en algunos casos la posibilidad de hacer postes anatómicos como simulando lo que nos permite hacer un poste colado, pero con materiales de pronto de un módulo de elasticidad más bajo, más parecido al de la dentina. Estos postes anatómicos son hechos con postes de fibra de vidrio, pero recubiertos o encamisados por resinas compuestas. Hay múltiples artículos que definen la técnica, es muy interesante y seleccionar los casos que sean adecuados para esto. Cuando no tenemos de pronto completamente ese efecto ferruli, necesitamos hacer una retención mucho más friccional, podemos personalizar ese poste, anatomizar ese poste, simplemente aislando las paredes del conducto con vaselina, perdón, vaselina no, glicerina, tiene que ser hidrosoluble, eliminando excesos, y el poste simplemente pues lo recubrimos con adhesivo, lo aireamos muy bien para evaporar solventes, polimerizamos y lo encamisamos con resina, una resina convencional de las que estemos trabajando de nanotecnología, para poderlo reforzar blindar, digámoslo así, y lo introducimos al conducto buscando que copie las zonas donde está con menor retención, donde está, digamos que ligeramente holgado ese poste, para copiar esos vacíos, digamos, y hacer una mejor fricción con este tipo de restauración. Entonces, una vez introducimos el poste con la resina, polimerizamos 5 segundos, tratamos de retirar, volvemos a colocar, volvemos a polimerizar unos 20 segundos, retiramos. Si queremos hacer una polimerización adicional afuera, bienvenida sea. Y luego podemos hacer el reconstructor de muñón con el mismo material, si así lo deseamos, de resina compuesta, al tener, pues por tener más cantidad de carga. Esa básicamente es la posibilidad que tenemos cuando hacemos postes anatómicos, perdón, me devuelvo, y al cementarlos, pues simplemente lo hacemos con sistemas también duales, doctores, ya sea autoadhesivos o de autograbado, que de ser bien llevados al conducto, porque acuérdense que hay que preparar muy bien el conducto, hay que eliminarle esa glicerina, limpiarlo muy bien. Algunos autores hablan de limpiarlo con hipoclorito, otros con clorexidina, otros con suero fisiológico, algunos suelen grabar con ácido fosfórico, pero lo importante cuando se graba es garantizar que el ácido fosfórico está saliendo completamente del conducto, que no queden residuos allá en el fondo. Eso lo verificamos con el cono de papel cuando estamos secando. Y aplicamos el adhesivo con un microbrush para que, si es que el cemento tiene adhesivo, para que impregne muy bien los tejidos o el tejido, ese tejido intraradicular, y ya posteriormente inyectamos el cemento, o si es un cemento autoadhesivo, simplemente inyectarlo y llevar a posición nuestro núcleo anatomizado o personalizado. Entonces, básicamente, esos son los protocolos, mis doctores, que queríamos mostrar en el día de hoy. Yo termino mencionando un protocolo que revisé en el blog del doctor Ernest Mayat de la Universidad de Barcelona. Me parece interesantísimo lo que este doctor escribe en sus artículos, recomienda en sus protocolos clínicos. Y en el 2018 hizo un decálogo del cementado adhesivo y creo que ha continuado haciendo numerosos informes sobre diferentes temas en el área de ontología adhesiva, de restauraciones aditivas también. Y quiero resaltar este decálogo porque estoy bastante de acuerdo con lo que el doctor publica, con estos 10 puntos específicos que creo que resumen todo lo que hablamos en la tarde de hoy o en este ratico que compartimos, doctores. En el primer punto dicen, debemos saber cuándo es necesario un cemento adhesivo y cuándo es suficiente con un cemento convencional. O sea, un cemento convencional puede ser la primera opción para cementar, por ejemplo, un núcleo metálico, núcleo colado. Un cemento o un ionómero de vidrio puede ser perfecto para cementar una restauración metal cerámica o una incrustación metálica. En muchos casos, la cementación convencional puede llegar a ser la primera opción, pero ¿cuándo es necesario? ¿Cuándo podemos utilizar un cemento de resina? Cuando tenemos pilares poco retentivos, o sea, que son bajos y más bien cónicos, de paredes muy expulsivas, podría ser bien utilizado entonces un cemento adhesivo.
cuando estamos en dientes anteriores por el tema de estética, cuando tenemos pirales de prótesis mixta y prótesis parcial removible, es decir, necesitamos mayores valores retentivos en esos pónticos, en puentes con pónticos en extensión, o sea, puentes tipo Maryland, restauraciones totalmente cerámicas, o sea, con hombros cerámicos necesitamos con cementos adhesivos por el tema de estética, y en pernos de fibra de vidrio, pues necesitamos hacer copolimerización con este tipo de materiales. Entonces, esa sería la indicación para realizar cementación adhesiva. Como punto 2, el doctor Mayat nos recomienda que cada superficie debe prepararse adecuadamente para conseguir la retención micromecánica y química. Yo creo que lo vemos suficientemente reportado en los diferentes artículos y lo revisamos en la tarde de hoy, lo repasamos, digámoslo así, porque sé que así lo hemos venido manejando, en donde sabemos que tenemos cerámicas vítreas, cerámicas policristalinas, materiales híbridos, polímeros, ¿sí? Postes que son de fibras de vidrio. Entonces debemos reconocer cómo es el material para tener el protocolo específico de preparación para cada uno de estos. Se habla también de la porcelana basada en sílice, o sea, feldespáticas, disilicato de litio, reforzada con leucita, que al grabarse, pues ven ustedes los residuos, las sales de hexafluorapatita que se forman. Entonces deben ser muy bien limpiados después del grabado, porque eso podría contaminar la superficie y disminuir los valores adhesivos. Entonces, o con ultrasonido, como se los mostré hace un momento, con las diferentes sugerencias de los autores, puede ser ultrasonido. Eh, Algunos hablan de 4 minutos, 5 minutos en solución alcohólica, o frotando con ácido fosfórico definitivamente. Miren, de hecho, las cerámicas maquinadas no tienen tanto este problema, doctores. Son las cerámicas estratificadas que básicamente forman estos residuos por el sistema de confección. Entonces es muy importante recordar que estos residuos después del grabado con ácido fluorídrico deben ser eliminados para mejorar los valores retentivos. Como punto cuarto, hay que pincelar siempre con adhesivo tanto las restauraciones como los postes a cementar. Ahí nos aclara el doctor cuál es su posición sobre este tema. Y creo que es interesante porque dice pincelar con adhesivo la superficie de la restauración, o en este caso de los postes, permite aprovechar esas microretenciones superficiales generadas por el microarenado. En este caso, pues por el que ya trae el poste, porque nosotros no debemos arenarlo. Eh, Sí, y pues al humectar mejor esas microretenciones, pues el cemento quizás va a humectar mucho mejor la superficie. Por tanto, la recomendación de algunos autores, en este caso como el doctor Mayat, es aplicar adhesivo siempre antes de la aplicación del cementante, si es que el cemento viene con su sistema adhesivo, ¿no? Entonces yo también prefiero hacerlo, prefiero humectar mucho mejor la superficie antes de la colocación si mi adhesivo, si mi cemento trae el adhesivo. Quinto, al cementar una restauración o un perno, nunca se fotopolimerizará el adhesivo antes de colocarlo sobre el diente. Claro, sabemos que en algunas recomendaciones de las compañías dice, usted aplica el adhesivo sobre el sustrato restaurador y dental, lo frota, lo airea muy bien y lo polimeriza porque pues, en una capa tan delgada no va a generar residuos que intervengan con la vía de inserción de la restauración, y esto puede que no sea cierto en todos los casos, doctores. A veces no podemos controlar que algún charquito se nos haya quedado por alguna zona. Entonces creo que vale la pena pensar en tener más bien equipos de fotopolimerización bastante confiables, ¿sí? De no solamente muy buena potencia, de más de 1000 milivatios por centímetro cuadrado, sino de muy buen rango de longitud de onda y muy buena profundización del haz de luz para poder garantizar a través de las restauraciones poder hacer la fotopolimerización de estos cementantes. Algunos recomiendan utilizar activadores para que ese adhesivo se vuelva dual, y ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante en el punto 7. Bueno, en el punto sexto tenemos que en el entorno fotopolimerizable es correcto combinar adhesivos y cementos de distintas marcas. Sí, de pronto en materiales o en cementos para carillas de fotopolimerización, ¿sí? Estos materiales que son de activación solo por luz, yo podría pensar en combinar un adhesivo diferente desde que sea de muy buena marca con mi cementante y estar trabajando tranquilamente. Pero en el punto 7 dice el doctor Mayat, en el entorno dual es preferible utilizar cementos de la misma marca. ¿Por qué? Por el tema de la copolimerización
de ese adhesivo con ese cemento dual. En eso hay que tener mucho cuidado, doctores, y creo que varias compañías insisten mucho cuando entregan las instrucciones al clínico, es decir, mi cemento funciona con mi adhesivo. En el caso de 3M, por ejemplo, y creo que es de los que se reportan más en la literatura, es ese Relix Ultimate, es capaz de activar al adhesivo universal, Single Bond Universal, y volverlo dual una vez se unen, ¿sí? Entonces, la idea es que yo no cambie esa situación y por eso prefiero, si utilizo el cemento dual de la compañía Care, de la compañía Ivoclar, de la compañía Visco, de la compañía 3M, prefiero que sea con el cemento, ¿sí? Perdón, el cemento con el adhesivo de la misma compañía. Y todas estas compañías nos ofrecen materiales muy interesantes, doctores. En el punto 8 dice, los materiales duales conviene fotopolimerizarlos después de la polimerización química. Es decir, yo utilizo un material dual donde yo sepa que de todas formas la luz algo me va a llegar. Ahora, si yo definitivamente veo que un material no va a ser fotocurado fácilmente porque es una cofia opaca, pues necesito irme por un material que me garantice una correcta polimerización química. Pero cuando yo utilizo un material dual, yo sé que debo completar con esa parte de fotoactivación, sí o sí, mi polimerización, pues o sea, mi parte de curado, para que el material tenga un muy alto factor de conversión en el momento clínico y pues sea capaz de mantener las primeras, durante las primeras horas, mantenerse bien y estable bajo cargas oclusales iniciales, ¿no? En el punto 9 dice, los cementos de resina autoadhesivos no son autoadhesivos y no son alternativa al al cementado adhesivo. Hay algunos autores que no están tan de acuerdo con los cementantes autoadhesivos, doctores, porque los valores son menores, porque dicen, yo prefiero hacer un grabado y aplicación de adhesivos y eso me va a garantizar aumentar 10 megapascales en promedio, qué sé yo, a mis valores adhesivos. Creo que vale la pena pensar en esa propuesta. En algunos casos puede llegar a ser una buena opción eh, utilizar definitivamente esos sistemas que ofrecen de pronto un sistema adhesivo extra. Y en el punto 10 dice, ni el mejor cemento de resina es capaz de sobrevivir a una oclusión mal ajustada. O sea, doctores, todo esto depende de la estabilidad funcional que el paciente tenga. Yo no puedo pretender que el cemento sea el que haga todas las funciones de retención de mi restauración si yo no he garantizado o no he evaluado la parte oclusal final de mi paciente, la estabilidad en los diferentes movimientos céntricos y excéntricos. Entonces, el cementante solo tiene una función, llenar un microgap o llenar un espacio muy pequeño, pero la retención me la da las paredes de la preparación, la fricción, que pues no es tan fácil conseguir en las cerámicas actuales, pues en las cerámicas como tal, no se habla de una fricción ya como se hablaba con el metal, pero por lo menos ese espacio en una muy buena adaptación marginal, ese microespacio que queda allí, pues debe ser sellado con los cementos adhesivos y de esa manera yo puedo garantizar que más la función que realizará el paciente y el control que yo haya realizado sobre ella, pues me permita garantizar que las restauraciones van a quedar estables allí por algún tiempo, doctores. Entonces, abro el panel de preguntas en este momento para que complementemos muy bien todos estos todo este tema de cementación adhesivo, porque ven ustedes las excelentes posibilidades que nos ofrecen hoy en día los materiales actuales, las diferentes técnicas con soluciones clínicas más conservadoras, para resultados muy funcionales y de muy buena longevidad, muy comparable, doctores, a la longevidad que nos ha permitido observar la cementación convencional. Entonces, qué rico que podamos, doctores, continuar compartiendo información. Permítanme, ya miro que voy a mirar cómo vamos a abrir el panel de discusión. Ya me van a colaborar por aquí. Voy a salir acá y voy a abrir el chat en esta zona. Permítanme un segundo. Hernán, cuéntame. Ya vamos a empezar entonces a hacer el panel de... a ver, preguntas y respuestas. Sí, señor, ya estamos aquí. Entonces, ahí ya empezamos, ¿verdad? O sea, ahí veo entonces, doctores, por favor, les pido el favor que en este momento, gracias. Ahí veo que están llegando ya muchas preguntas, entonces empecemos con la doctora Carolina Castillo. Dice, bueno, doctora, buenas tardes, aparte del Ivoclean. Vale, gracias.
¿Qué otras presentaciones podemos conseguir acá en Colombia? Ya en este momento sé que entró Circlin, doctora. Ya en este momento la compañía Visco está vendiendo en Colombia Circlin. Entonces, Ivoclin y Circlin son los dos que sé que se consiguen en nuestro país. Los materiales Visco los vende, el distribuidor es Julvivent. Aquí lo consigues en Colombia. La doctora Rubio. Doctora, buenas tardes. Con respecto a los puentes fijos en circonio, ¿hasta cuántas unidades es recomendable la extensión del mismo? Bien para anteriores o para posteriores. En circonio, doctora, podrían hacerse hasta arcos cruzados, definitivamente. Entonces, ustedes saben que el circonio ha venido evolucionando, o sea, estamos en la tercera generación y quizás entrando en una cuarta generación de circonio, en donde pues tenemos la posibilidad de seguir manteniendo una buena solidez estructural en el caso de puentes fijos, y podría yo realizar en muchos casos, dependiendo del tipo de circonio, hasta arcos cruzados. Entonces, es muy utilizado en el sector posterior y entramos de mayor longitud. El disilicato de litio es el que tiene realmente, digamos que indicación básicamente hasta la zona de premolares y no más de un póntico para garantizar su solidez estructural. ¿Qué utilidad tiene precalentar o calentar el silano? ¿Lo recomienda? Doctor, en alguna oportunidad, o el doctor que dice espectador anónimo, doctora, doctora, en alguna oportunidad nos hablaban de este tema, sí señor, de hacer la evaporación del silano con secador de pelo con aire caliente, que porque quedaban los radicales libres mucho más afines, pero ya he visto varias investigaciones en donde si uno lo deja, inclusive, unos hablan de dejarlo 3 minutos y se obtienen exactamente los mismos valores. Ya si nos pasamos de 3 minutos, doctores, vale la pena nuevamente aplicar silano y esperar otra vez de 1 o 3 minutos para una correcta adhesión. El doctor Enrique Haddad, qué gusto. A ver, la pregunta del doctor Quique, a ver, ¿cuál es el cemento dual ideal para cementación de coronas en circonio monolítico? Yo creo que dependiendo de dónde esté la, la corona, en qué tipo, en qué sector, doctor. Yo sé que en sector anterior, pues yo no debería usar un cemento autoadhesivo porque es que me da mucho miedo el tema de las aminas aromáticas, de ser, o sea, es importante que en la zona anterior, en restauraciones de circonio o de silicato, yo obtenga la estabilidad del color en el tiempo. Entonces, si voy a cementar con un cemento dual, tiene que ser libre de aminas terciarias aromáticas, debe ser, las aminas terciarias que deben estar presentes en ellos deben ser las alifáticas. Entonces, un cementante que me garantice la estabilidad de color. En sector posterior, yo podría utilizar un cemento dual, ya sea de grabado o un cemento dual autoadhesivo. Creo que esas pueden ser buenas opciones para el sector posterior. De hecho, el circonio monolítico, o sea, el circonio de cofia opaca, el de primera generación, yo lo puedo cementar hasta con un fosfato de zinc y perfectamente ustedes saben que puedo obtener unos valores importantes en el tema de cementación, de retención. Podría cementarlo inclusive con un ionómero de vidrio, pero en circonios ya de tercera generación vale la pena con sistemas adhesivos, con sistemas resinosos y sistemas duales, pues que garanticen la polimerización adecuada a través de la estructura. Creo que son muy buena opción. Ya me definiría el tipo de cemento, si estoy en anteriores o posteriores, simplemente como les digo, no escoger, o más bien, escoger para anteriores los que son libres de aminas aromáticas, las que pigmentan el material con el tiempo. ¿Listo? El doctor Alejandro Génico. Doctora Mónica, ¿cómo evitar la contracción de polimerización en los postes anatómicos? De acuerdo, con el material de blindaje me imagino que se refiere, doctor. Mire que hoy en día lo estoy haciendo con resinas de tensiones controladas. Esta semana veíamos en un webinar que presentamos, de hecho, fue realizado con la compañía 3M y hablamos de resinas de monómeros especiales para disminuir las tensiones de contracción, hablando de resinas que se pueden colocar inclusive hasta en espesores de 5 milímetros. Las resinas bulk podrían ser colocadas hasta 5 milímetros. Entonces yo podría hacer ese blindaje con una resina tipo bulk o resinas de posibilidad de espesores hasta de 2 milímetros
que tengan en sus monómeros la posibilidad de relajación de estrés. Yo sé que hay varias marcas que ya tienen estas posibilidades en sus monómeros, en su parte orgánica, y vale la pena realizarlo más tranquilamente con estos materiales para obtener menos contracción. Ahora, digamos que el poste anatómico igual, yo lo estoy volviendo anatómico y la resina contrae, pero lo poco que contrae, más adelante yo lo voy a complementar definitivamente con el cementante con el que voy a llevar el poste anatómico a la posición. Entonces, no es tan preocupante ese tema de la contracción de esa resina de blindaje. Eso se compensa bastante bien con el cementante. Doctora, buenas tardes. Otro espectador anónimo. A ver, dice, sabemos que sus sustratos metálicos funcionan con sistemas de cementos de autograbado. Eh, pero pueden llegar a funcionar bien con cementos de fotocurado realizando arenado al sustrato. Ay, 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 auxilio, no entendí la pregunta. ¿Saben? Pero, normalmente no está indicado un cemento de fotocurado. Realizando arenado al sustrato. Ay, no sé, le pido que por favor me, me, me regale una mejor formulación de la pregunta para poderle contestar de la manera más adecuada, mi doctor. O si me quiere compartir algo de información, chévere. Bienvenido sea. Mientras tanto, sigo con la doctora Laura. Doctora, ¿considera que una restauración en circonia se podría cementar de forma convencional? Claro, si es un circonio de primera generación, sí, doctora. De cofia opaca, perfectamente con un oxifosfato de zinc cementante tipo 1 o con un ionómero de vidrio cementante, perfecto, está como primera elección. Ya un cemento, si voy a decidirlo hacer con un cemento autoadhesivo y esa cofia es opaca, tiene que ser un cemento dual con tendencia al curado químico o un cemento idealmente de autocurado. Entonces, y ya los circonios ya de últimas generaciones, ya pues estos circonios, esta circonia sí puede ser o debe ser cementado por estética con cementos resinosos idealmente. La doctora Diana Murillo, doctora, muchas gracias por la charla, qué linda. ¿Podría enviarme por favor más información acerca de los postes personalizados? Con mucho gusto, mi doctora, escríbame al correo molugomo@gmail.com, molugomo de Mónica Lucía González Montero, molugomo@gmail.com y ahí con mucho gusto yo le voy a mandar la información o artículos que le puedan complementar con lo que hemos hablado en la tarde de hoy. El doctor Hacho, qué lindo cómo me escribe. Yo voy a estar también haciendo estas preguntas ese día, mi doctor. Mónica, vi las carillas palatinas en tu concepto. ¿Cuál es el material ideal para fabricarlas? Qué preguntaza, de verdad, Hacho, qué preguntaza. Gracias. Dios mío, miren, en estos días me ponía a evaluar mucho lo que habla la doctora Francesca Bailati de hacerlas en materiales poliméricos maquinados. Una muy buena opción. Veo al doctor Enrique Mayat, que lo conocimos todos en Lima el año pasado, lo escuchamos exponer cosas lindísimas. Nena, porfa, perdón. Y yo ahí digo, el doctor Mayat recomienda que sean en disilicato de litio por el tema de la estabilización a largo plazo. Quizás la doctora Bailati en muchos de sus casos muestra muchos casos de erosiones dentales. El doctor Mayat habla mucho más de bruxismo, de atricción. Yo creo que la escogencia estaría en saber cuál es la etiología, cuál es la causa del problema. De hecho, esta semana escuchaba el webinar del doctor Ferraris con el doctor Amanato, que han publicado bastante sobre el tema, y el doctor Amanato decía, las carillas palatinas de los caninos las sugiero implementar en disilicato de litio y las demás, o sea, laterales y centrales, en materiales poliméricos maquinados, o mejor dicho, polímeros indirectos, pero de buena estructura o de buena confección. Entonces, yo pienso que vale la pena evaluar cada caso en particular y mirar cuál es la mejor opción. Lo bueno de un material polimérico es la posibilidad de ser reparable, de desgastarse de una manera más parecida al diente, o sabemos que la cerámica es mucho más rígida y resistente pues al desgaste, pero es un tema muy interesante. Qué rico que compartamos más sobre esto más adelante y que trabajemos mucho más estos temas, clasificando todas las posibilidades, porque las filosofías son muy interesantes, muy interesantes. El doctor Alfonso Buitrago, doctora, buena tarde. ¿Por qué es necesario aplicar metal primer al circonio? Porque el circonio necesita de monómeros funcionales, doctor, para hacer una retención química con el cemento adhesivo. Si el cemento adhesivo los trae,
trae ese 10-MDP, que es el monómero funcional más recomendado en el momento, perfectamente puede ser aplicado sin la necesidad de un primer. Si mi material no trae ese monómero funcional o esos monómeros funcionales, 4MED, 10-MDP, GPDM, es preferible aplicar un metal primer por aparte. Buenas tardes, doctora. El doctor dice Moto C. No sé si es doctor o doctora, pero dice, buenas tardes, ¿qué estudios hicieron para garantizar una buena interfase al momento de cementar con cemento de resina autoadhesivo? Doctores, hay muchos estudios evaluando los sistemas de autograbado. Lo que sí puedo contestar allí es que algunos autores prefieren definitivamente sistemas con grabado adicional, en ciertos casos precisamente por aumentar algunos megapascales en la resistencia. Entonces, creo que los sistemas autoadhesivos son importantes en el momento de definir o de evitar más bien de tener la hipersensibilidad posoperatoria. Creo que esa es una buena opción para algunos casos, no necesariamente para todos. El doctor, bueno, anónimo, dice aquí, los postes anatómicos, buenas tardes doctora, los postes anatómicos en qué dientes están indicados, son iguales de confiables que un colado en oro o urio 99. Doctores, yo creo que no vale la pena ponerlos a enfrentarse a dos sistemas, sobre todo que los de oro colado especialmente llevan tantísimos años con tanta evidencia científica y tanta estabilidad en el tiempo. Lo que sí es cierto es que de no ser posible realizar una restauración en oro colado tipo 3, em, mejor que un uro 99 o mejor que un material base, a pesar de excelentes propiedades en muchos casos o excelentes aleaciones en muchos casos, es mejor realizarlo entonces de manera anatómica, porque es que el poste de fibra de vidrio blindado, copiando perfectamente la anatomía del conducto, pues viene a asemejarse bastante bien al poste de fibra, perdón, al poste de colado, pero pues necesitamos mucho más tiempo y mucho más evaluación en el tiempo para poder decir que completamente puede llegar a ser comparable a los postes de tipo de oro tipo 3, o sea, o de oro o de metal tipo colados. Entonces, esperemos, pero por ahora van muy bien en los resultados de los estudios, doctor. Em, el doctor Dylan Montoya, en caso de realizar cementación de corona sobre implantes, ¿qué protocolo utilizar? Em, ¿Qué cemento es ideal? ¿Cómo tratar la superficie? Hay materiales específicos para esto, doctor. El cemento para implantes el cemento adhesivo para implantes de buclar es una muy buena opción. O los cementos autoadhesivos, de hecho, de muchas compañías son una muy buena opción. Dependiendo, pues, si son coronas cementadas o coronas atornilladas, pues bueno, igual la cementación simplemente podría sugerir el microarenado del muñón metálico, la aplicación de un metal primer y la aplicación del cementante como tal que estemos trabajando adhesivo en este caso, si es que esa es la cementación indicada para el sustrato de la corona que se está cementando sobre él. Algunos estudios sugieren que es viable usar el hipoclorito de sodio como método de limpieza del circonio. Realmente no he leído nada sobre eso. Mi doctor anónimo, no sé quién escribió allí, pero no he leído nada sobre limpieza del hipoclorito de sodio para limpiar circonio, ni siquiera lo había escuchado. Entonces, gracias por ese aporte. Voy a revisar si existe algún fundamento en la literatura y miramos cómo compararlos. Pero los sistemas que están reportados son limpieza en solución, pues en alcohol, en ultrasonido por 5 minutos. Ese es el más favorecido por la literatura, seguido de la limpieza con sistemas especiales, pues como Ivoclean, Circlean, como lo vieron, o en el caso de poderse hacer con ácido fosfórico, como lo permiten las cerámicas vítreas, pues frotarlo por 1 minuto y ya estaríamos haciendo una buena limpieza. La doctora Adrianita Picón, qué hermosa, dice, doctora, lo ideal es utilizar el adhesivo de la misma casa comercial del cemento que utilizamos. Qué linda. Sí, sí, Adrianita. Sí, lo que les decía, en el entorno dual, idealmente sí, que el adhesivo sea el mismo del cementante. En el entorno de fotopolimerización no hay tanto problema en la copolimerización del cemento con el adhesivo. Entonces, la sugerencia es esa, como se los mostré en el decálogo de cementación adhesiva que sugiere el reporte del doctor Mayat. La doctora Ingrid Ibarra dice, la doctora Ingrid, qué gusto, dice, ¿existe alguna indicación en dientes vitales o ya tratados endodónticamente? En vitales,
pues precisamente por evitar la sensibilidad posoperatoria, muchas veces escogemos los cementos autoadhesivos, ¿no? O la posibilidad de hacer un grabado selectivo, o sea, solamente el poquito de esmalte que haya presente por allí y ya con el adhesivo y el cementante, pues hacer la preparación del sustrato. Es simplemente para evitar la sensibilidad postoperatoria. No grabar la dentina, doctora, si tenemos sistemas hoy en día que pueden ayudar a hacer buenos valores adhesivos en este sustrato tan delicado. La doctora Sandra Rubio, doctora, buenas tardes. ¿Se considera aún la eficacia del oxifosfato de zinc y en qué caso se aconsejaría? Sí, como les mencionaba, claro que sí. En cementación convencional para coronas metálicas o sustratos metálicos tipo incrustación, postes, todavía puede seguir siendo una muy buena opción. Pues es lo que toda la vida lleva más de 40 años, 50 años de reportes en la literatura de longevidad y de estabilidad. Entonces, claro, en algunos casos y en el caso de circonio de primera generación podría ser una primera elección, que es una buena opción entonces. Entonces, sí se sigue utilizando en muchos casos la cementación convencional, claro que sí. El doctor Génico nuevamente, doctora Mónica, en caso de no tener microdrenador, ¿se puede realizar microdetenciones con fresas? Yo creo que sí se podría, pero ese microdrenador yo creo que nos garantiza que los microporos son mejor formados. O sea, yo pienso que las ranuras que hace la fresa no son idénticas a las que genera un microdrenador con esas partículas de 50 micrómetros en una aspersión en un tiempo específico. Yo pienso que puede funcionar muchísimo mejor el tema del microdrenado. Podemos hacer un microdrenado en seco, como lo maneja estos sistemas que tenemos en la actualidad. BioArt es una marca que es muy vendida en Colombia y es un arenador de un costo bastante manejable. Quizás arenadores ya como el Aquacare, que es una cosa bella, estamos hablando ya de promedio de 14 millones de pesos en promedio un sistema de estos, pero vale la pena pensarlo, doctores, o sea, en el tema de arenado intraoral, vale la pena pensarlo, sobre todo además para que no nos contaminemos y no absorbamos esas partículas que pueden llegar a tener un potencial cancerígeno en el tiempo. La doctora Linda Saray, qué linda, a ver, dice doctora Mónica, ¿puede repetir su correo? Claro que sí, molugomo@gmail.com. Mo de Mónica, Lu de Lucía, Go de González, Mo de Montero. Doctores, hasta esta semana me activé en Instagram porque realmente por temas de tiempo no había querido hacerlo mucho, pero ya creo que es importante hacerlo porque mucha gente se está comunicando por esta plataforma. Creo que vamos a estar más en contacto con Facebook, Instagram y la página web. Ahí vamos a estar enlazaditos y les prometo que semana tras semana voy a colocar o más bien, cada semana de pronto voy a ir subiendo un par de videos con el tema de cementación adhesiva, todo el tema de odontología adhesiva, que creo que nos va a complementar bastante todo lo que estamos viendo. Hay cosas lindísimas que mucha gente está publicando, inclusive comparte información, comparten publicaciones científicas muy interesantes en las redes. Hay que seleccionar muy bien lo que está allí, pero también en arroba doctora Mónica González, ahí nos podemos estar comunicando. Bueno, la doctora Linda Saray, bueno, no, el doctor, a ver, dice espectador anónimo, ¿cuál es el objetivo de aplicar más de una capa de silano? Algunos autores hablan de aplicar 2 capas, otros hasta 3. Realmente una buena capa de silano, pero dejada de 1 a 3 minutos, me parece una muy buena opción. No más de 3 minutos, doctores. Alguna vez le escuché al doctor Rolando Núñez de Visco, que me pareció muy interesante escucharlo, hablando de valores adhesivos y decía que ellos tenían investigaciones en la compañía que hablaban que a los 3 minutos los valores adhesivos subían bastante, pero ya después caía la curva bastante drástica. Entonces, bueno, creo que me gustó escuchar eso y cada vez estoy dejando el silano por un poquito más de tiempo, entre 2 y 3 minutos es el tiempo que he escogido para dejarlo reposar, pero una sola capa me ha funcionado bastante bien. Ay, qué lindos, me están escribiendo por muchos lados, por WhatsApp, por todas las plataformas, pero creo que ya tenemos tiempo para manejar estas 3 preguntitas más y de resto, doctores, con mucho gusto seguimos comunicados por las redes y por el correo que les di, cualquier información que podamos compartir con muchísimo gusto y bienvenida a la que ustedes también me puedan hacer llegar. El doctor Vanegas, Andrés Vanegas, qué gusto saludarte, dice doctora Mónica, una pregunta, ¿en qué recomiendas las carillas oclusales tabletops y con qué cementarlas? Uy, muy buena pregunta. Las tabletops, en algunos casos, Andrés, me gusta hacerlas en materiales poliméricos maquinados. En otros casos las he realizado en disilicato de litio. Creo que el material gold estándar en la literatura sigue definiendo al disilicato de litio como el de, pues como les digo, el gold estándar, como el de mejor aplicación. Pero en algunos casos quizás para evaluar al paciente por un tiempo mayor y para poder hacer cualquier tipo de reparación y observar el desgaste que podría ser visto en estos pacientes que se les sigue manejando la etiología del problema.
muchas veces estos sistemas maquinados poliméricos pueden ser una muy buena opción. ¿Y con qué cementarlos? Algunos autores, el doctor Pascal Maña, algunas veces la doctora Bailati también habla de cementarlos con resinas calentadas, dependiendo. Yo pienso que si la restauración es de menor espesor, es de un espesor que me garantice el paso de la lámpara a través de ella, listo, le hacemos. Pero yo pienso que los materiales cementantes están inventados. Yo confío en la carga que tienen ellos y en el espesor de capa que me ofrecen para que no me alteren tampoco la parte oclusal. Entonces yo soy de las que cemento grabando, eso sí, el anillo de esmalte de los 360 grados, de manera, o sea, yo grabo, hago muchas veces un sellado tinario y al final, ya cuando voy a cementar, lo que hago es grabar el esmalte cementar con sistemas duales que tengan ojalá adhesivo para aumentar valores en estas retenciones en estas restauraciones que son de menor retención porque son más adhesivas. Y termino con estas dos preguntas de la doctora Gallego y del doctor Manuel Doblado. Doctora, muchas gracias. Excelente charla. ¿Piensa usted que el uso de clorexina durante el grabado ácido de la superficie influye en un mejor proceso adhesivo? Yo sí favorezco, mi doctora Bella, yo sí favorezco los resultados que he visto de la clorexidina después del grabado. Realmente, después del grabado sería utilizada como inhibidora de metaloproteinasas y también para su potencial bactericida bacteriostático, pero básicamente pienso que puede ayudar a que esa capa híbrida sea más estable en el tiempo. Creo que eso lo reporta la evidencia y eso creo que lo he visto también en mi parte clínica, en mi práctica, pero tiene que ser clorexidina al 2% de marcas especiales hechas para cavidades, o sea, de una vez recomiendo o Concepsis de Ultraden o Cavity Cleanser de la compañía Visco, son de las que tenemos comúnmente a mano para utilizar. El doctor Doblado, ya con esto terminamos. Buenas tardes, doctora Mónica. Tengo un paciente con mucha sensibilidad. Realicé una preparación para carillas. Según he leído, debo estar en una dentina con bacterias. ¿Cómo puedo solucionar el problema y aumentar mi adhesión? Manejo la sensibilidad. Escuché al doctor Roa, a mi amigo Tellito, tan lindo, sí, del Perú. Y creo que eso fue lo que me sucedió, pero ¿cómo la manejas en este caso? Sí, yo creo que el sellado dentinario inmediato es una buena opción para esos casos, doctor. Cuando recién cortamos la dentina, podemos hacer un sellado inmediato, como lo hacemos en las restauraciones de operatoria directa. Pero el sellado dentinario inmediato, pues es un nombre que se le da al sellado que hacemos cuando vamos a hacer restauraciones indirectas, pero queremos proteger la dentina en la fase de provisionales. Entonces, lo que hacemos es sellar la dentina, tratar de despejar ese esmalte y una vez vayamos a cementar semanas después o antes de 2 semanas, idealmente, hacer un microdrenado para volver a activar mecánicamente esa capa. Y yo pienso que eso puede inhibir bastante bien la sensibilidad posoperatoria, el paso de esas bacterias o esa contaminación durante la fase provisionales. Doctores, qué lindos vi. Ay, qué bonito, mi Gabriel Hernández. Veo aquí muchas preguntas. Sergio Rodríguez, de la doctora Ángela, doctora Angelita Chávez, que a ella también la van a estar viendo en estos días. Qué linda. Mira, hay muchas preguntas. Mi doctor Nino Blanco, un amigazo del alma desde España. Qué lindo. Aquí veo muchas preguntas. No sé, el doctor Furman, la doctora. No, qué lindo. Tengo muchos amigos aquí conectados. Qué felicidad verlos a todos. No sé si por tiempo estamos todavía. Quiero saber, permítame, ya pregunto, pero ya en teoría estamos terminando. Ya le pregunto a Hernán si podemos, aquí a mi moderador o a mi ayudante, pues, de la parte de sistemas. Hernán es quien nos está colaborando en todo este tema virtual. Entonces, que no hay problema, me dice, listo, chévere. Entonces, podemos contestar la pregunta de mi amigo el doctor Gabriel Hernández. Un saludo muy especial, mi Gabrielito, hace mucho no sabía de ti. Chévere, dice, disminuye la fricción en sistemas cerámicos versus el metal. Claro, las cerámicas no tienen fricción. Es un error decir que las cerámicas tienen una retención friccional cero. Nada, las cerámicas no tienen fricción. El metal sí lo tiene y la adaptación del metal es maravillosa por eso. Entonces, en el tema de las cerámicas podemos tener muy buena adaptación marinal, pero no es fácil sentir esa fricción que tienen comparada con el metal. Sí la pueden tener, pero no es tan alta como la del metal. Entonces, por eso la cementación adhesiva es ideal en el manejo de sustratos cerámicos. El doctor Sergio Rodríguez, buenas tardes, mi doctora. ¿Qué cemento dual específico hace referencia para cementar metal cerámica que tenga una mayor actividad química y este tiene alguna diferencia significativa versus el fosfato? Claro, los cementos de resina tienen definitivamente mayor retención, valores adhesivos. Entonces,
Pues me refiero básicamente a cementos como el Multilin de Ivoclar, al Relisu 200 de 3M, al Paracord de Coltene, al, bueno, sistemas Kerr también tiene unos cementos maravillosos, el Nexus 3. Bueno, hay diferentes sistemas duales que pueden llegar a tener la posibilidad de polimerizar bastante bien en su parte química. Entonces, los primeros que te menciono o los que te menciono son bastante recomendables, independiente de su marca comercial. Los cementos duales, autoadhesivos, son muy tendientes a ser de autocurado. Entonces, eso cada compañía creo que tiene una propuesta interesante para que le des una miradita. Mi doctora Angelita hermosa, a ver, la endodoncista, ya es más juiciosa, ya estudia de todo, lindísima. Felicitaciones, me encantaron los postes anatómicos. Claro que sí, mi Angelita, y lo vamos a compartir. Yo sé que te va a gustar mucho este tema. En caso de retrasamiento, ¿cómo sugieren su remoción? Bueno, igual es un poste de fibra de vidrio, entonces la parte interna en la que básicamente se puede trabajar ustedes con los sistemas de microscopio, pueden retirarlos de manera mucho más garantizada, mucho más corregida. Hay algunos postes que inclusive tienen internamente, Redencol de hecho tiene unos postes italianos que tienen internamente una fibra de de fibra de carbono, una fibrita oscura que permiten su remoción. Inclusive ellos también tienen los postes RTD que vende también aquí en Colombia Julviden, cambian de color cuando se mojan, cuando les cae irrigación, entonces es más fácil que el endodoncista pueda ir retirándolos de manera segura. Entonces, creo que hay sistemas y hay compañías que facilitan esta opción de removerlos. RTD es de las líderes en el mundo. Entonces, y después echamos más carretica acerca del cuento porque tú me puedes enseñar mucho más de eso porque son los endodoncistas los que saben de este proceso de retirar muy bien estos sistemas. El doctor Nino Blanco es un amigazo, ustedes no saben este hombre cómo lo quiero yo. Está en España y me dice, ay doctora, buenas tardes, desde el otro lado del charco, me dice, los nuevos circones monolíticos son más translúcidos y estéticos, pero hay que tener cuidado en dientes endodonceados con poco valor de color porque puede cambiar su color final. Para estos casos utiliza cementos más opacos, claro, finito, claro. O maquillajes de porcelana vestibular, claro. En dientes muy oscuros, en dientes muy oscuros, el circonio que podría estar indicado, claro, tiene que ser un circonio de cofia interna opaca. Estos multilayer vienen en la parte interna mucho más opacos y el cemento me puede ayudar también junto con el espacio que tengo en la preparación, ¿no? Entonces, el cementante, miren, hay sistemas súper especiales de opacidades mayores, duales, que lo permiten. Realizo 200 lo tiene, Teracem de Visco lo tiene, Multilin o el sistema Multilin para implantes también lo tiene, de Evoclar. O sea, son cementos que sí ayudan mucho a cementación, en cementación sobre sustratos oscurecidos y creo que estéticamente complementan bastante bien o más bien generan un resultado final muy satisfactorio. La doctora Lady Méndez dice, doctor, una pregunta, ¿con qué resina se pueden hacer los postes anatómicos? Ya lo mencionamos mi doctora Bella, puede ser con resinas especiales para con control de tensiones, o sea, resinas bulk, podríamos hacerlo con resinas bulk. Yo actualmente lo estoy haciendo con bulk o en este momento estoy trabajando una resina universal. Hace unos días, de hecho, tuve la oportunidad de presentarla y comentar algo de lo que he trabajado con el material. Se llama Filtec Universal. Es para colocación en 2 capas, muy indicada para dientes anteriores. También se puede para posteriores, pero si quiero algo un poco más, digamos que, bueno, las bulks son muy manejables también, ¿no? Pero quiero una resina que me permita de pronto jugar con otra opacidad, bueno, podría tener un material universal allí, pero las bulks son de una sola opacidad, opacidad intermedia, y la mayoría de las bulks son más bien translúcidas. Vienen como cuerpos, pero son muy translúcidas en su resultado, entonces por eso estoy utilizando mucho la Bulk One de la compañía 3M en este momento. Creo que me ha dado resultados estéticos interesantes en el cambio de opacidad cuando una vez la polimerizo. Entonces, ahí pueden ir recomendaciones de ciertas marcas. No quiero que esto se vea, bueno, no se maneje de manera comercial, pero yo sé que sí hay muchas marcas que fabrican unos materiales más especiales para este tipo de técnicas y pues cualquier resina. En este momento hay resinas lindísimas, doctores, y aprovecho para hacerle una ¿cómo se dice? Una pauta, una publicidad al libro del doctor Humberto José Guzmán, en donde estuvimos muchos colegas compartiendo
la fabricación, ¿cómo se dice? La redacción de este libro. Estuvimos colaborando con el doctor Humberto José Guzmán y hay capítulos lindísimos de docentes queridísimos que ustedes los conocen, el doctor Hernán Giraldo, el doctor Estefan, el doctor Edgar Torres, el doctor Guzmán, el doctor Vargas, el doctor Norberto Calvo, el doctor Manuel Roberto Sarmiento. Ahí estoy yo también metida dentro del grupo en el tema de resinas. Los invito a que estén pendientes del lanzamiento. Yo creo que va a ser en la época de mayo. Esperemos que esto no retrase mucho el tema. Dios mediante mayo, junio ya estará listo para que ustedes lo tengan en sus manos y allí van a encontrar temas interesantísimos y dentro de ellos resinas compuestas, que es el que tuve la oportunidad de redactar yo. El doctor Furman, qué gusto saludarte, mi Richard. Dice, doctora, los postes anatómicos se debe cumplir con el efecto Ferrul. Precisamente, Richard, el poste anatómico es para hacer algo muy similar a lo que nos realizan los postes colados, cuando el efecto Ferrul no está presente o está pobremente presente, el confeccionar un poste mucho más friccional, como lo hace el poste anatómico, copiar las paredes del conducto y hacerlo más estable con un material de mayor carga que la que genera un cementante, podría ofrecer una posibilidad a los postes colados. Entonces, es otra opción en el tema. Y dos preguntas más y terminamos ahora sí. La doctora Carito Morales, un besito para mi Carito. Hola, buenas tardes. ¿Qué piensas de arenar también la superficie dental antes de cementar? De acuerdo, Carito, totalmente de acuerdo. Soy súper amiga de arenar el sustrato dental. Creo que hay ya mucha evidencia que nos muestra cómo funciona y cómo aumentan los valores adhesivos, especialmente donde hubo restauraciones previas o donde quedan de pronto fragmentos de material restauradores antiguos o donde quedó una capa de híbrida que yo creo haber retirado y resulta que yo no la veo. Entonces, qué mejor que microarenar la estructura dental y para eso hay microarenadores especiales como lo es el Aquacare, que es un lujo de sistema. Creo que ahorita está el Aquaprep, creo que también se llama así, el de Premier, que sé que Julbien lo va a importar a Colombia. El Aquacare lo tiene ahora Dental Universitario. Qué maravilla poder empezar a pensar en que esa es la inversión que viene, esa es la inversión que viene para ahora, para lo que queremos reforzar en cementación adhesiva o en técnicas adhesivas para sustratos dentales. ¿Listo? Entonces, dice la doctora Rubiano, buenas tardes doctora, muchas gracias por la charla, la cual nos ayudó a enriquecer los conocimientos y dudas. La pregunta es, ¿qué lámpara de fotocurado nos recomienda para realizar? Mi doctora Diana Carolina, Dianita, ¿qué lámpara de fotocurado? Uy, eh, ahí hace unos días hablamos de lámparas en una charla que estuvimos también compartiendo por redes y decíamos, doctores, miren, hay marcas, si hablamos de marcas, porque bueno, en este caso, digamos que el tema da para que lo hablemos un buen rato y si es una polywave, o sea, que tenga múltiples colores de LED, ¿cuál sería la ideal? Hay muy buenas marcas en la actualidad. Si me preguntas por marcas como tal, yo creo que las que más reportadas veo en la literatura son la lámpara de Ultradent, que es polywave, la lámpara de Ivoclar, que es polywave, la lámpara de Coulser, la lámpara de 3M, que tiene un asco limado en el medio y se hizo muy específica para resinas bulk, se llama Deep Cure. Está la lámpara de Coltene, la Spec 3, hay tantas lámparas, la Eker, la Demi es una excelentísima lámpara de Demetron. Creo que son marcas que aparecen muy bien reportadas, doctores, en la literatura, en las evaluaciones científicas. Entonces, si es por marca que me preguntas, creo que estas son las que más referencia tienen en los estudios. Y el doctor Furman, tan lindo, gracias, dice, y el doctor José Alejandro Angarita, José, dice, ¿es esencial el uso del silano teniendo en este momento desechos silanizados? Yo creo que sí, José, mira, a pesar de que, por ejemplo, yo normalmente uso bastante el sistema que contiene silano, que es el Single Bond Universal de 3M. Sin embargo, he visto algunos autores recomendando y a través de evidencia es importante, de lo que hemos visto también en los estudios, en la universidad también hemos realizado estudios que hablan de ese tema de silanización adicional y creo que vale la pena ganarnos un poquito más de valores adhesivos y si el sistema adhesivo por aparte, perdón, el sistema de silano por aparte puede ser aplicado adicional al silano que trae el adhesivo en su composición, pues bienvenido sea, o sea, creo que no sobra. Entonces,
soy de las personas que recomienda aplicar por aparte el silano, porque es que el silano, a pesar de que 3M logró en su molécula estabilizarlo muy bien dentro del frasco durante la vida útil que ellos garantizan, me gusta de todas formas aplicar por aparte, inclusive el Metal Primer también me gusta aplicarlo por aparte, reforzando los valores adhesivos que me permite este sistema, aunque la compañía garantiza que no son necesarios y que ellos garantizan tenernos muy buenos valores adhesivos finales. Entonces, doctores, les agradezco enormemente por la maravilla de participación, la maravillosa participación que tuvieron hoy. Gracias por el cariño de siempre, por estar ahí siempre conectados. Los invito especialmente a todas las charlas que vienen adicionalmente, que las están viendo ustedes en pantalla. Mañana es la del doctor Enrique Haddad, que rico que estemos allí presentes para aprender mucho más y en ese tema tan interesante de la ontología de hoy, cuando menos es más, que me parece muy interesante hablar de eso y más adelante nos va a hablar de aclaramiento. La doctora Maritza nos va a hablar de todo el tema de restauración, perdón, del tema de violencia sexual, que es el tema que nos están pidiendo en la Secretaría de Salud para que nos informemos muy bien con el tema de nuestros pacientes y para la acreditación de nuestros consultorios. Ella y su compañera, no recuerdo el nombre de la doctora, la compañera, la doctora Maritza, pero, la doctora Jenny, ya, la doctora Jenny Morales. Van a estar las dos con la doctora Maritza Roa y ellas van a compartir ese tema muy interesante. La doctora Ángela María Chávez. Están viendo ustedes aquí en la pantalla, todas las charlas que la Federación con mucho cariño programó para ustedes. La doctora Angelita va a hablar de materiales pues de endodoncia, el doctor Iván Herrera va a hablar de la parte quirúrgica, muy interesante también en el tema de la enfermedad perimplantar, de esa parte de osteonecrosis maxilar por medicamentos, que hoy en día es tan importante. El doctor René Rojas va a hablar de toma de impresiones en implantes. O sea, doctores, un grupo grande de docentes y de personas que sé que ustedes aprecian mucho, van a estar allí continuando este ciclo de charlas. Entonces, yo fui la primera que se lanzó al charco y entonces a mí me tocaba solventar hoy las dificultades de las redes, pero creo que todo salió bastante bien gracias a su participación y gracias a sus preguntas y gracias a ustedes por estar siempre conectados y de la mano trabajando con la Federación Odontológica Colombiana. Es un gusto pertenecer a este gremio que es el que nos representa en Colombia y que en cabeza de la doctora María Fernanda Tuesta nos está manejando o esta dificultad en este momento tan grande que tenemos en nuestro gremio. Entonces, qué rico seguir de la manos y pegaditos de la Federación Odontológica. El doctor Nicolás, se me olvidó mencionar al doctor Nicolás Menoni, también va a hablar del impacto del manejo del dolor en tiempos complejos el día 6 de abril. Entonces, doctores, aquí les dejo a un grupo maravilloso de colegas que van a estar con ustedes siguiendo el día de hoy y que van a a presentarnos temas maravillosos y compartirnos todos sus conocimientos que sé que van a ser muy valiosísimos y más en estos momentos que estamos aprovechando para seguir estudiando mucho. Doctores, gracias. Bendiciones para ustedes también. Aquí todos han escrito cosas muy lindas. Bendiciones para todos ustedes también y gracias por el cariño de siempre. Les mando un abrazo enorme y ánimo. Estos días tenemos que seguir con mucha fe y con mucha esperanza de que esto va a mejorar muy pronto y que pronto nos vamos a volver a ver. Vamos a estar juntos sonriendo y con mucha salud en este país, que es lo que estamos esperando. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Feliz tarde. Chao, chao.